Usted sabe que esta semana marcó un hito para el gobierno. Me parece que es un antes y un después de esta época. Se ha venido con todo la preelección y realmente no sabemos cómo va a terminar. Estamos preocupados como ciudadanos, también como miembros de esta familia que tenemos con ustedes y realmente quisiéramos que todo pasara, lo malo, lógicamente, y rescatáramos algunas cosas positivas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va, Guillermo? Es así, ¿no? La verdad que se están viviendo tiempos muy convulsionados en toda la Argentina. Esto repercute, por supuesto, en la provincia de Sin lugar a Mendoza, aquí en la dudas. zona este donde nosotros habitamos. La volatilidad económica es muy, muy fuerte. Bueno, esto generalmente suele ser previo a las elecciones, ¿no? Es más, hemos tomado la información. Sí, sí, Javier, pero previo a las elecciones normalmente teníamos denuncias, Sí. chicanas, etcétera. Ahora ya se vino hasta agresiones. Bueno, pero es que en juego también, Guillermo, son modelos distintos de país que se buscan, con sus pros, con sus contras, con sus seguidores, con sus detractores. Son dos modelos de país contrapuestos que hacen de que, bueno, nosotros en la Argentina generalmente vamos zigzagueando, vamos cambiando de rumbo de manera permanente, por eso también nos va como nos va, ¿no? Sí, sí. Pero esto también marca, porque el gobierno se juega una instancia muy fuerte, que es principalmente la elección en la provincia de Buenos Aires, la más poblada por lejos de la República Argentina. Es una cantidad de electores muy, muy importante que tiene justamente. La mitad del país está en Buenos Claro, Aires. sí, y por eso es donde el gobierno juega sus cartas. El gobierno de la oposición, por Sí, supuesto. pero hay antecedentes que tenemos que tener en cuenta en otras provincias también, Sí, Javier, porque como ser, la elección que hubo este domingo en Corrientes tiene mucho peso, no claro. solamente por la cantidad de votos, no solamente por la cantidad de votos, mucho peso por la trascendencia, ¿en Sí. cierto?, que tiene o que va a llegar a próximas elecciones. Yo me parece que la jugada del gobierno, principalmente de Karina Milei, ha sido pésimo en la lectura política. Porque sabemos que cada gobernador, dentro de su espacio, se juega cosas distintas que en la nación. Me parece que la lectura que hicieron de querer interferir en lo que fue justamente las elecciones en las distintas provincias, le ha terminado jugando muy mal al gobierno y le ha No, dejado muy expuesto una debilidad importante por parte del vos sabés, Ejecutivo. Javier, que cuando yo veía el domingo los resultados, ¿no es cierto?, Sí, yo decía, cómo se habían equivocado los del gobierno. Porque de ser aliado, ¿no es cierto?, sí. al gobierno que tenía corriente, ¿no es cierto?, de Valdés, eh, de ser aliado, se puso enfrente. ¿Cuál es el resultado? Cuarto. Salieron cuarto en las elecciones de la Libertad Avanza. No sé si se dio a conocer ayer, creo ayer, día lunes, lo que fue el gobierno en su participación en lo que fue el 2024 con un acercamiento en los gobernadores y muchas leyes que se votaron, donde creo que de 16 leyes lograron aprobar 15, teniendo una minoría en el Congreso. Y este año, con un enfrentamiento permanente de Milei, de todos aquellos que componen el oficialismo frente a distintos gobernadores, creo que de 17 elecciones habían perdido en 15. O sea, esto Eh, marca lo errado que está el gobierno en confrontar bueno, yo permanentemente. tengo los números más o menos parecidos, lo que yo también estaba viendo. De las votaciones que Sí, hubo en la legislatura, de las votaciones que hubo en la legislatura, en el 24, de 17 hubo 16 positivas, claro, entonces a favor del gobierno. Llega el 25 y también de 17 votaciones que llevamos hasta el día de hoy, ¿en cierto? Hay 16 negativas. claro. Fíjate vos qué cambio de moneda que hubo. Y esto te marca, Guillermo, porque el año pasado, ¿de qué hablamos? De la cintura política que tenía el gobierno, de que Milei, a pesar de ser un outsider, venía y sabía jugar, porque tiene una minoría muy notoria en el Sí. Congreso y lograba que se le aprobaran leyes. Y este año, yo no sé si se envalentonó, si realmente se subió al caballo de la victoria, antes de tiempo, por supuesto, porque en una confrontación permanente sale perdiendo el gobierno y de paso perdemos todo, porque toda esta situación que se crea a nivel político repercute en lo económico y nos termina afectando. Bueno, el que planta violencia cosecha Sí, violencia.
él se ha enfrentado con todo el mundo, con aliados que tenía, ¿no es cierto? Sí. Que eran votos positivos, que los necesitaba realmente como el agua, necesitaba los votos porque, como decía recién Javier, no tenía mayoría en ninguna cámara, ¿no es cierto? Entonces, en vez de acumular, ha ido perdiendo últimamente sí. los votos. Así vamos a encontrar que va a llegar un 2026, el próximo año, ¿cierto? Luego de las elecciones, en que a lo mejor lo que pensaba, en cierto, en los números, no son en la realidad. Yo creo que le faltó cintura política y no supo tener, y principalmente la que hoy está detrás de todo esto, por lo menos la que señalan gente de afuera y del entorno o del ex entorno, gente que antes estaba cercana a Milei y hoy se encuentra alejada. Hay dos nombres que suenan por lo lejos, Karina Milei y Lule Menem. Son los dos nombres que han sido los que son los grandes perdedores hasta ahora de todas las elecciones que han presentado. Javier, pero esas dos personas, ¿en cierto?, recibieron la autoridad o el mando de parte de alguien, que es el presidente de la nación, que le autorizó y le dio el rótulo para llegar a ser lo que eran y para actividades que realmente parecían que eran fuera de él, lo tomaron también. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el culpable? Siempre decimos, el chancho es el que le da de comer. Porque está bien, en las buenas salía él y él con una exposición personalista como la de él, ¿en cierto? Y de su partido. Ahora, cuando vienen las negativas, quieren desligar y mandar a otro responsable, como son, ¿en cierto?, la gente que está siendo acusada con las denuncias sobre corrupción. Sí, que esto es un tema muy grave, ¿no? Acá hay que dejar que la justicia actúe, que realmente se sepa y que paguen los responsables. Bueno, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, por eso te decían, ¿cierto? Pero cambian digamos, el discurso, sí. ¿cierto? Cuando les conviene, cuando no les conviene. Lo que sí, Guillermo, uno no puede negar que hay jugadas políticas. La hace la oposición en este caso y la hizo aquellos que estuvieron. Porque fíjate que todo esto aparece justo antes de unas elecciones. O sea, son jugadas, estrategia, pero bueno, sabemos pero tiene que tener un límite también, sí. Tiene que tener un límite, porque si no, ya llegará el momento, es cierto, que por los enfrentamientos políticos van a tener que salir con una ametralladora a la calle. No es así el tema. El gobierno el domingo se juega una elección donde sabemos que Provincia de Buenos Aires no va a ganar. La idea es la derrota por cuánto va a ser. Esta mañana escuchaba las últimas encuestas, decían que están muy cerca. ¿Es cierto? Claro. Un 42 a un 39, algo así. Pero ustedes saben cuántas encuestas truchas hay. Es que sabemos el poder de los gobernadores, la atracción que tienen. Bueno, sabemos todo lo que se... Guillermo, lo vemos aquí en la zona este. Cómo se mueve la gente previo a las elecciones, cuánta gente se las va a buscar, cuánto se entrega los famosos bolsones, mercadería, todo. Esto sumado en Buenos Aires con una estructura gigantesca. Y un presupuesto bárbaro. Claro, sabemos que todo lo que es malo de la política lo vemos previo a las elecciones y principalmente el domingo cuando se va a votar. Entonces, el gobierno lo que se está jugando, el gobierno y la oposición, porque acá ambos están en un tire y afloje permanente, es ver por cuánto va a ser la derrota. Lo que pasa es que hay muchas dudas de cómo va a votar la gente. Sí. ¿Cierto? Porque por un lado, ¿cierto? Milei llegó por el voto del ciudadano, porque es un gobierno democrático el que tenemos y hay que defenderlo realmente como que es democrático. Pero por otro lado, ¿cierto? Hay gente que dice, yo lo voté porque era la única opción en ese momento. Ahora esa única opción no estaría para muchos no estaría. Entonces, ¿a quién va a votar? ¿O va a votar? Esa otra pregunta. Porque podemos encontrar con un panorama en el cual una gran cantidad de gente va a votar en blanco o no va a ir a votar. Yo creo que lo que fue en su momento el kirchnerismo principalmente lo afectó. La posición económica en el gobierno de Alberto Fernández, que fue muy, muy mala, realmente unos desajustes terribles. Y algo que lamentablemente se hizo muy, muy cercano al kirchnerismo fue la corrupción. Este gobierno venía con justamente una propuesta distinta de salir de ese sistema corrupto. Y lamentablemente se ve involucrado en hechos que ya no son casualidades, Guillermo, porque se habla de la estafa de cripto, ahora aparece todo lo que tiene que ver con el tema de discapacidad. Entonces la gente yo creo que se siente decepcionada. No, y para colmo, Javier, me parece una táctica totalmente negativa
cómo se ha querido defender el gobierno, porque se ha querido defender, no se ha defendido, ¿cierto? Puede defenderse. ¿Cierto? Porque realmente apelar a un veredicto de un juez cuestionado como el que dijo que no se pueden hacer públicas las conversaciones o los audios de Karina y Milei, ¿cierto? Me parece que es totalmente inconstitucional. Sí. La mayoría de los constitucionalistas dice que no puede ser, porque hay un derecho, ¿cierto?, que ha perdurado a través de los siglos, ¿cierto?, que es el derecho a la persona, a la libertad que tiene de decir sí, lo que piensa. La libertad de expresión. ¿Cierto? Si le quitamos esta libertad de expresión, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en una dictadura entonces. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas. Y además, yo también veo esto, ¿no? Una lectura que uno hace y bueno, hoy la gente se siente defraudada con el gobierno. Pero también están aquellos que dicen, no, yo a los anteriores no los voto, porque ya demostraron durante todo el tiempo que estuvieron cómo son. Entonces, es lo mismo que vos recién decías. ¿Qué se va a hacer? La gente va a ir a votar. ¿Hay alguna tercera alternativa de salir de la dicotomía Milei-Kirchnerismo? Bueno, hay una tercera pata de la cual me pareció bien el momento que se lanzó, porque había otra opción que se le da a la gente, que son las Provincias Unidas, ¿no es cierto? Sí. Ya eran 5, ahora son 6. Porque una de las principales disposiciones que tomó prácticamente el nuevo gobierno elegido en Corrientes es incorporarse a las 5 provincias que ya teníamos, que era Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y Jujuy. Ahora se le sumaría Corrientes y perdería la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza había sido aliado en la anterior elección con los Valdés, que son los que sí, manejan la política de Corrientes. Ahora es los que eran aliados en un momento, ahora son los enemigos. Sí, bueno, y una de las cosas negativas que yo no he visto que se haga mucho hincapié también en esto, ¿no? Lo que hemos charlado hace poquito tiempo, el nepotismo. Los apellidos, o sea, no solamente pasan aquí en la zona este, en la provincia de Mendoza, lo tuvimos corriendo. O sea, estaba gobernando Osvaldo Valdés, ahora Juan Pablo Valdés, claro. Y el hermano menor era el encargado de la difusión sí, de los resultados de las elecciones. Parece, claro. Eran toda la familia Valdés los que están manejando en cierto todo esto. Pero fíjate una cosa. Esta provincia es un ejemplo, ¿cierto? Era el aliado que tenía, sí, se peleó, Milei, porque creía que tenía fuerzas como para largarse solo. La realidad dice no. En un momento determinado fue aliado con el PRO en Buenos Aires. Sí. Llegó el momento, prácticamente se peleó. La unión del PRO acá en Mendoza tampoco se hizo. Entonces, todo eso también va minando, porque querer más es bueno, pero hacerlo correctamente. Sí. Y me parece que hay gente que no está actuando correctamente. Claro, el tema va a ser, Guillermo, cómo queda parado el gobierno en estas elecciones. Sabíamos que no va a lograr obtener una mayoría, porque no la va a tener. No, bajo ningún punto de vista. Lo que buscaba era tener una minoría un poco más grande para tratar de, vamos a decirlo claro y concreto, gobernar con vetos. Porque vos tenés un sector que podés sentarte a conversar nuevamente. Yo creo que en la política sabemos, Guillermo, que no existen los enfrentamientos eternos. Hay muchos intereses en juego de un lado y del otro, entonces decir, bueno, sentémonos a hablar, lo pasado pisado, barajémonos. Pero también tenés otro sector que no te va a nunca aprobar una ley, o te va a tirar todo lo que sea en contra. Entonces, acá el gobierno se juega, o salir con la posibilidad de un gobierno con veto, que no es lo mejor, pero lamentablemente es lo que va a quedar, o directamente un gobierno totalmente disminuido en los 2 años que quedan. Es preocupante, Javier, me parece a mí, porque fíjate una cosa. Fue elegido democráticamente, sí, ¿cierto? Fue elegido democráticamente. Empezó a manejarse y no se aprobó ningún presupuesto desde que entraron hasta el día de hoy. Sí. ¿Cierto? Se maneja con presupuestos viejos porque le conviene, porque si sabe que le manda un presupuesto a la legislatura, lo más fácil es que se lo rechacen o se lo voten negativamente. ¿Por qué? Porque no tiene voto. Que es lo que estamos hablando, claro, realmente. No tiene, por un lado. Por otro lado, hay alianzas que se cayeron, que también va en contra del gobierno. Por otro lado, ahora vetar, ¿cierto?, una ley y hacer que no haya libertad de expresión.
todo en contra. O sea, está tan complicado el tema de gobernabilidad para el gobierno nacional que realmente es preocupante. Usted podrá decir, yo no lo voté. Sí, no, pero gobiernan para todo. El tema de Guillermo, que esto va a ser redundante, pero rápido. Este gobierno llega con una estructura nueva, sin antepasado, es decir, sin tener la posibilidad de tener legisladores antes, perdiendo las elecciones, porque se termina en segundo término, después, por supuesto, gana en el balotaje, pero en las elecciones que definían los escaños, Milei termina segundo. Y casi perdiendo, Massa estuvo muy cerquita, 1,5 puntos de ser el presidente de la Argentina. Entonces, en las elecciones que se definieron los cargos o los lugares en el Congreso, no logra ganar Milei. Por eso, Javier, yo te decía, en vez de que se vaya mejorando la situación para el gobierno, me da la sensación en este momento que está peor que antes. Sí, es que fíjate lo que es la letalidad de la Argentina, ¿no? Hasta hace 2 meses el gobierno parecía que iba a arrasar en las elecciones. ¿Se habrá equivocado Cornejo? Yo creo que Cornejo lo agarra en un momento de mucha debilidad. Uno sabe que Cornejo, en otra situación, no hubiera cedido y no se hubiera rebajado como lo hizo actualmente. ¿Por qué te hice esa pregunta, Javier? Porque lógicamente estamos hablando de un gobierno radical, sí. por lo menos, como se presentó el gobierno de Corrientes, ¿cierto? Como un gobierno radical. Por eso Cornejo fue, ¿no es cierto?, a festejar junto a ellos, que se peleó con la nación. Acá en Mendoza ocurrió al revés, ¿es cierto? Estaban enfrentados y ahora se unieron en una alianza. Sí, yo creo que la situación del gobierno de Mendoza hoy debe ser dentro de lo que venimos los últimos años de mayor debilidad. Cornejo en las primeras elecciones era prácticamente amo y señor de nuestra provincia, era quien determinaba cuál era la política a seguir. Durante el gobierno de se fue preparando para ser gobernador, pero a través de años, y así tenía una mayoría en las cámaras antes de ser gobernador. Claro, por eso te digo, vamos a ver en definitiva, estas elecciones son en Buenos Aires, pero nos terminan afectando a todos. Y por eso es que hay tanto en juego el próximo domingo. Y por eso que estamos haciendo justamente este programa, más allá de que nosotros estamos en la zona este de la provincia de Mendoza, pero va a repercutir muchísimo todo lo que suceda en la provincia más poblada de la República Argentina. Sin lugar a dudas. Y va a ser espejo, donde se van a venir a mirar muchas provincias. O sea, el resultado de Buenos Aires puede influir. Sí. Yo siempre digo que hay cosas que uno hace no para que se las festejen, pero se festejan, Se festejan. Ahora, ¿usted va a festejar con un resultado positivo o negativo en Buenos Aires? Porque, como dice Javier, nos va a llegar de una u otra manera a todos. ¿Sabés que a mí me hace acordar, Guillermo, recién lo venía hablando ahí con la producción, de lo que se dio previo a las elecciones entre Alberto Fernández y Mauricio Macri? Cuando tuvimos una victoria del candidato en ese momento de Unión por la Patria, que termina llevando una devaluación muy grande. No sé si te acordás. Sí. Un dólar que estaba en los 46 pesos aproximadamente y saltó a los 62. Y esto repercutió lamentablemente el día lunes en muchísima remarcación de productos. En todo. Y termina pegándonos en el bolsillo a todos. Por eso estamos hablando de que de una u otra manera nos llega a todos. Vamos a ir a un corte. Estamos en la banca. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Realmente uno se pega, ¿no? Es cierto que quisiera tener más tiempo, pero somos esclavos del mismo. Sí. Bueno, vamos a ir con lo bueno que nos dejó esta semana. Lo bueno, sin lugar a dudas, es el poder que tiene la ciudadanía a través del voto. Por eso muchas veces tenemos que ser conscientes y darle la importancia que tiene este derecho cívico. De decir, bueno, el gobierno está acertando en sus medidas y vamos y lo respaldamos. Pero
cuando el gobierno se equivoca, cuando el oficialismo de turno, ya sea en un departamento, en la provincia o en este caso en la nación, ha tomado decisiones erróneas y está en la posibilidad del ciudadano de ir y decir, no, no estoy de acuerdo, y uno tiene la chance de votar en contra. Entonces, esto es lo que tiene bueno algunos que dicen el sistema menos imperfecto de todos, que es la democracia. El decir, bueno, está la chance de con su voto ir y poner de manifiesto si uno está de acuerdo o no con las medidas que lleva el gobierno de turno. Vamos a lo malo. Sin lugar a dudas, para mí personalmente, lo malo de esta semana, o lo que fue más malo de todo lo que había ocurrido, fue la agresión que tuvo en cierto algunos funcionarios. Porque estoy de acuerdo que esté o no de acuerdo a la persona. Estoy de acuerdo que lo vote o no cuando hay elecciones. Pero las agresiones físicas no corresponden, bajo ningún punto de vista, para ningún tipo de funcionario. El funcionario, en cierto, como decía recién Javier, cierto, va a marcar pasos si usted se lo va marcando. ¿Y cómo se lo marca? Y con las elecciones. Si tenemos la posibilidad cada 2 años de manifestarnos, aprovechémosla. Y es para aquellos que a lo mejor están pensando en no ir a votar. Esa es la manera de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, tanto a nivel nacional, provincial o departamental. Realmente es la realidad que nos toca vivir y del cual no tenemos que ser aliados, que es las agresiones físicas. Tenemos que ser aliados del sistema democrático por el cual muchísima gente realmente peleó. ¿Nos vamos, Javier? Nos vamos y si Dios así lo permite nos reencontramos en 7 días.